despertar con mirar. Y seguimos disfrutando aquí en Pará Norte y se dice que el complejo arqueológico Huacachotuna fue la cuna de la cultura lambayeque. Bueno, pues ahora daremos un paseo donde apreciaremos cómo es que realizaban los tributos los pobladores, también el mítico desembarque de Nailam y sus templos. Vamos a ver este simpático informe que nos trae Wendy Piscoya. Me pasan las horas que... El complejo arqueológico de Huacachotuna es un lugar sagrado ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Lambayeque, y la importancia de este recinto radica en ser la presunta cuna de la cultura lambayecana. ¿Quieren saber más de la historia? Presten mucha atención al siguiente informe. En el Museo de Sitio Chotuna Chornancap se pueden apreciar diversas escenas ocurridas hace 1250 años después de Cristo. Chotuna consiste en una serie de pirámides truncas y recintos sobre un espacio de aproximadamente 20 hectáreas. Se decía que esta era un área administrativa donde los pobladores hacían sus tributos. En el sector norte de Chotuna, que son una especie de hornacinas o nichos, contenían restos de alimentos, granos, restos óseos de cuy, ¿no? Entre otros materiales que serían las ofrendas que colocó la población para el templo, básicamente. Estos pobladores, aparte de realizar esta actividad, también hacían sus ofrendas al templo, pero no se ha podido rescatar muchos ejemplares de esto. Las ofrendas tenían que ver con la producción, básicamente. Hay que entender que los gobernantes y toda la masa que dirigía un centro administrativo, como en el caso de Chotuna, pues vivía del tributo. Entonces existían ciertos espacios que eran para el tributo del pueblo. Estos espacios, antes de ser sellados, eran limpiados. Entonces por eso no hemos encontrado muchas ofrendas como hubiéramos podido querer, ¿no? Esos sitios eran enterrados en un ritual que el doctor Izumi Shimada, que trabajara en ese entonces, en el caso de Batán Grande, dice el enterramiento ritual de los templos. Entonces era toda una ceremonia enterrarlos porque perdían su función y en algunos casos eran remodelados y en otros eran abandonados. Entonces ahí se quedaban restos sepultados, pero conservados de su religiosidad, de sus costumbres y de sus tradiciones. Uno de los rastros más importantes del complejo es la fachada de un templo adornado con frisos en bajo relieve. El conjunto de relieves manifiesta la cosmovisión de los antiguos pobladores de Lambayeque, quienes tuvieron como inspiración al mar, los peces, las aves y otros elementos asociados a la costa de la región. En el caso del templo de los frisos, que hemos denominado nosotros, por las evidencias que encontramos, es una plaza que permite subir por medio de una rampa a un altar principal, el cual está decorado con relieves. Estos relieves, generalmente todos, representan escenas o formas marinas. Hay aves, olas antropomorfas, tortugas, el animal lunar, peces, etc. Tiene que ver necesariamente con la leyenda de Nailam, en la cual se habla que es un personaje que viene por mar. Pero existen también muchas muestras, no solo en cerámica, sino también en metales, que servía en algunos casos de ofrenda o material de confección. Durante la época tardía de la cultura lambayeque, hay muchas representaciones iconográficas, no solamente en la cerámica, sino también en metales, de elementos marinos, ¿no? Concha Spondylus, por ejemplo, que era traído desde el Ecuador y que servía como ofrenda, pero también como material para confeccionar cuentas, para elaborar pectorales, collares, etc. Aquí también se realizaban ceremonias y actividades vinculadas directamente en honor a su dios.
Es difícil decir con exactitud qué tipo de ceremonias, pero estas deberían estar ligadas a la agricultura, a la siembra, a la cosecha. La ceremonia a la luna, que era uno de los dioses principales y bajo el cual ejecutaban gran cantidad de sus actividades. Hay que entender que la cosecha, la siembra, estaba relacionado directamente con la luna llena. Entonces la luna representa pues la femineidad, la producción, ¿no? Entonces muchos de los elementos que hay ahí pues tienen que ver con la fecundidad de la tierra. Hay que entender que en el lenguaje muchik sí significa luna, ¿no? Entonces era uno de los dioses principales. Hay que entender el sol y la luna en casi todos los pueblos prehispánicos, sino en todos, representaban pues a los dioses principales, ¿no? El macho, la hembra, lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo. Entonces esto se veía permanentemente representado tanto en la iconografía como en los diversos elementos que ellos utilizaban. Las investigaciones arqueológicas tienen varias etapas. Una de ellas es el trabajo de campo, que son las excavaciones, donde se recaba información, recuperan datos y se registra. El arqueólogo Marcos nos explicará un poco más de las siguientes etapas. Actualmente nosotros estamos trabajando lo que llamamos el trabajo de gabinete, que corresponde a la segunda etapa del proceso de investigación. Es el análisis del material recuperado de las investigaciones arqueológicas. Y no solamente el análisis del material, sino también de los registros, llámese registros fotográficos, planimétricos, de video, etc. Con los resultados de estos materiales, de los análisis de los materiales, vamos a obtener pues las conclusiones y elaborar un informe tipo publicación para presentar los resultados, además de los trabajos que realizamos acá: análisis de fechados radiocarbónicos, análisis de ADN, estudio de isótopos en restos óseos, análisis metalográfico, análisis de termoluminiscencia, entre otros, análisis de bioarqueología para determinar no solamente la dieta alimenticia de los pobladores que se asentaron en esta zona, sino también a qué se dedicaron, teniendo en cuenta que aquí se llevan materiales marinos, ¿no? Restos óseos de pescado, escamas, etcétera, quelas de cangrejo, sino también se llevan semillas, hojas, restos orgánicos que nos ayudan, restos óseos de cuy, excrementos de camello, de roedor, que nos ayudan a determinar la función que se dedicaron, ¿no? La pesca, la agricultura, la ganadería, qué tipo de productos tuvieron en cada una de estas actividades que realizaron. Además, se realizó un trabajo de prevención por el fenómeno del Niño, basado en cobertura, limpieza y mantenimiento de los sitios arqueológicos. El año pasado tuvimos, se planteó que iba a existir unas lluvias moderadas, un Niño, y se realizaron acciones de prevención en toda la región de Lambayeque, en algo más de 20 sitios arqueológicos e históricos incluso, con una inversión del Estado de aproximadamente 7 millones de soles. Eso ha permitido, en el caso de Chotuna, hacer coberturas por aproximadamente casi 1.200 metros cuadrados, con un material más resistente al que estábamos utilizando y que nos permite pues determinar que no va a haber goteras como en los techos que teníamos y una cobertura más estable. Asimismo se han hecho limpieza de drenajes, limpieza de cauces de erosión, mejoramiento de las áreas de almacenes, etc. Tengo conocimiento que la unidad ejecutora ha coordinado a nivel del Ministerio de Cultura y el gobierno regional para hacer inversión sobre mantenimiento y mejora de las condiciones para hacer frente al fenómeno del Niño. Finalmente, en el museo pudimos apreciar
el mítico desembarco del Nailam, mediante la recreación de una impresionante escena en la que se incluye a 25 maniquíes y un fondo musical que es el centro de atención de todos los turistas. Recuerden que pueden visitar Chotuna Chornancap con toda su familia. No olvidemos apostar por la cultura y disfrutar de ella.